acompañan, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cómo ser un asesor legislativo, que nos honra en presentar la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para dar inicio, saludamos y agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañan a este significativo evento. Diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Así también saludamos al anfitrión de este evento, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Modano, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Así también agradecemos la hospitalidad y la amable presencia que nos honra con su presencia el doctor Carlos Natarén Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas. De igual manera, agradecemos la amable presencia de la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados. Agradecemos también la presencia de los invitados especiales, licenciada Gabriela Roble Aquino, en representación de la Secretaría Técnica del Gobernador. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Eugenio Ruiz, coordinador de asesores del Ejecutivo General. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la presencia de la doctora Guillermina Vela Román, secretaria académica de la UNACH. Así también agradecemos la presencia del doctor Oel García Estrada, secretario de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria. Bienvenido. De igual manera, agradecemos la presencia de la licenciada Claudia Trujillo Rincón, coordinadora estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Previo a cederle la palabra al doctor Carlos Natarén Andayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, me permito leer breve semblanza curricular. Profesor de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la que es fundador y primer director. Es egresado con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNACH en San Cristóbal de las Casas. Así también realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con la especialidad de Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Así también tiene el grado de doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de diversos libros y artículos publicados en revistas especializadas mexicanas y extranjeras y dirige, en colaboración con el doctor Jorge Alberto Whitker, la colección de monografías sobre el nuevo sistema procesal penal acusatorio. El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas le otorgó el reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación Científica en 2017. A partir de diciembre de 2018, fue designado rector por la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas. Le cedo la palabra al doctor Carlos Natarén Andayapa para dirigir el mensaje de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días para todos y para todas. Quiero empezar esta importante presentación de un libro, por demás verdaderamente relevante y creo que muy digno de ser leído, porque vamos a empezar como es debido. En una presentación de un libro, lo que se tiene que hacer es invitar a las personas a acercarse al libro a leerlo, y es la obligación de quienes participamos en esa presentación generar la curiosidad, el interés, las ganas de acercarse al libro de todos los que estamos, de todos los presentes. Créanme que yo en esta bienvenida que me toca dar, pues empezaré por agradecer muy puntualmente a la autora, porque el hecho de que esté aquí la maestra Graciela Báez Ricardes, pues nos permite acercarnos a no solo a la obra, sino a quien
ha llevado a cabo los esfuerzos que no siempre, hay gente que se le da muy bien, es muy fácil y muy natural escribir. Yo no me cuento entre esos afortunados y sé lo difícil que puede ser el proceso de crear una obra, y la verdad es que en ese sentido tener a quien escribe es realmente muy importante para conocer el libro y para entenderlo. Quiero también darle la bienvenida a quien sí está correctamente mencionado como el anfitrión, porque gracias a él estamos acá. Hay que decirle a don Raúl Eduardo Bonifaz que muchísimas gracias por invitarnos, por permitirnos participar en este evento, y sobre todo, más allá de las invitaciones, por ser esa fuerza, ese motor que nos impulsa a llevar este tipo de actividades que creo que son muy relevantes, y por agradecer a título personal que piense en esta universidad para hacerlo. También quiero saludar al diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política. La verdad es que Yamil es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público, trabajador, comprometido con su tierra, y gracias por estar acá, es un gusto tenerte. Quiero agradecer a quien, pues como ustedes pueden ver, está su retrato, lo acabamos de poner hace poquito, al doctor Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el rector de esta institución, que tenga la amabilidad de venir, de traer la representación del señor gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a quien le rogamos que le transmita nuestro agradecimiento, porque hay que decirlo muy claramente, el gobernador del estado respalda esta institución sin pedir, sin usarla, sin aprovecharse de ella. Sin el gobernador del estado estaríamos en condiciones muy problemáticas en términos financieros. Con su respaldo estamos superando esa etapa y estamos construyendo una nueva versión de la autonomía. Señor doctor Carlos Eugenio, muchas gracias por estar acá, y transmítale al señor gobernador nuestro agradecimiento, nuestro aprecio como siempre. Finalmente quiero agradecerle a Claudia Trujillo, mi amiga, la licenciada Claudia, que viene ahora en su papel de representante de un partido político, pero es una universitaria de corazón. Gracias, Claudia, por estar acá, de verdad que es un gusto. Miren, hablando del libro, ¿por qué tendrían que leerlo? Yo venía pensando en la mañana, cuando iba manejando, en ese dicho de que el chiste es no hay que saber, sino saber quién sabe. Y ese es el lema que debe orientar los trabajos en toda discusión parlamentaria. Las y los diputados no tienen que tener un conocimiento enciclopédico, tienen que tener asesoría experta y responsable. Fíjense que si volteamos a la historia de la integración del voto y de los representantes populares, hemos venido evolucionando desde que solo podía ejercer estas funciones una pequeña minoría que era la que tenía, y por lo tanto era la que estaba educada, y básicamente uno de los argumentos para los cuales la democracia no se podía extender a todo el mundo era que no todo el mundo sabía leer ni escribir. Y en ese sentido, la realidad de hoy es que si buscamos que el poder legislativo represente a la sociedad, forzosamente, necesariamente, entonces, como reflejo de esa sociedad, las integrantes del poder legislativo necesitan respaldo, necesitan asesores, necesitan gente con la que puedan discutir ellos pueden traer mucho conocimiento. Hay diputados con un conocimiento, una expertise, digamos, no solo en el ámbito político, sino científico y cultural, verdaderamente envidiable, pero aún así, en ese contexto, un diputado que tiene que ver todas las leyes de todo un país, un senador que tiene muchas responsabilidades, que ve desde relaciones internacionales hasta el tema de cosas que atañen a la casa, al día a día, como puede ser la regulación de la violencia de género, pues realmente es indispensable que tenga con quién hablar y que quien le hable esté bien formado. Este libro de cómo ser un asesor legislativo es un manual no solo para ver quién puede ayudar a un diputado, sino yo me atrevería a decir, es un manual para cómo ser legislador. Básicamente puede acercar a una persona que no tenga mayor experiencia con lo que se trabaja en un órgano legislativo, lo puede acercar a ese día a día, le puede dar una primera aproximación y le puede dar una guía, un rumbo
le puede ayudar un mapa, que eso es indispensable, porque en el día a día es necesario no perderse en el camino. En ese sentido, pues la bienvenida que quiero dar es más bien un agradecimiento. La universidad pública tiene la obligación de estar cerca de la sociedad. A ella se debe, de ella vive. La universidad pública necesita estar cerca, poder recibir las preocupaciones sociales, poderles darles un cauce, poderles darles una vía, hacerlas visibles. Pero también en sentido contrario, la universidad pública tiene que llevar a la sociedad temas, tiene que ser capaz de poner en la agenda pública cuestiones que son relevantes y que no necesariamente se aprecian por la sociedad a primera vista. En este sentido, creo que las discusiones sobre cómo se trabaja en la Cámara de Diputados, en el Congreso del Estado, cómo se da el día a día en ese proceso técnico, creo que es indispensable. Tenemos que dejar atrás esos tiempos y con esto cierro, y créanme que no es un chiste, es una realidad, cuando uno de esos grandes estadistas alemanes dijo que el que le gustaran las salchichas y querían la ley, mejor que no preguntara cómo se hacían ni unas ni otras, porque dejaría de comer salchichas o de creer en la ley. Esos tiempos en este momento, en el siglo XXI, tienen que ser superados, y eso solo se podrá hacer a través del diálogo, de la discusión, de poner sobre la mesa temas relevantes como el hecho de cómo se hacen las leyes y por quiénes. En ese sentido, Cómo ser un asesor legislativo es un gran libro, y agradecemos que se haya decidido venir a presentar en este día. Muchísimas gracias. En esta universidad de verdad creemos que todos los universitarios tenemos siempre el privilegio de serlo, pero en esta universidad asumimos la responsabilidad de nuestro lema. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos la presencia de la diputada Petrona de la Cruz Cruz, presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos en el Congreso del Estado. Bienvenida. Escucharemos enseguida la intervención del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Medano, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, quien dará lectura de la semblanza de la maestra Graciela Báez Ricardes. Gracias, señor rector. Decía que me da un enorme gusto estar en la Casa Máxima de Estudios del Estado de Chiapas. Rápidamente comentarles que esta presentación del libro de una mujer valiosa, inteligente como lo es Graciela Báez, no es una ocurrencia. Se da en el marco de un convenio que suscribió el Congreso del Estado, presidido por la diputada Sonia Catalina, y con la participación del señor diputado Aarón Yamil, en donde el señor rector aceptó una propuesta del Congreso del Estado para que conjuntamente, coordinadamente, iniciáramos una serie de actividades en donde la participación de la comunidad académica y estudiantil intercambiáramos trabajos, experiencias, y así es como surge a partir de ese convenio una serie de actividades que iniciaron con 3 talleres de práctica legislativa, Palenque, Tapachula, San Cristóbal, una cátedra sobre derecho parlamentario, y concluye con un parlamento, el primer parlamento estudiantil universitario, en donde 40 jóvenes, 20 mujeres y 20 hombres representaron a sus escuelas, a sus facultades, en el Pleno del Congreso del Estado, en donde en una sesión muy seria, muy solemne, ellos hicieron 2 propuestas de iniciativas al Congreso.
las cuales serán presentadas la siguiente semana, señor rector. Se ha acordado ya con los estudiantes, etcétera. Entonces, posteriormente, en plática también con el señor rector, le comenté del interés de la Cámara de Diputadas y de Diputados para que nuestra amiga, la maestra Graciela Báez, viniera a presentar este libro de cómo ser un asesor legislativo. E inmediatamente el señor rector lo aprobó, así que mi gratitud como siempre, rector, y decirles quién es la maestra brevemente, porque su currícula es muy grande, su hoja de vida es grande, extensa como ella lo es. Ella nace en la Ciudad de México, es de origen tamaulipeco, es economista egresada del Instituto Autónomo de México, el ITAM. Su tesis obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Investigaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estudió la maestría en Economía y Finanzas en la Universidad de Essex en Inglaterra. Graciela cuenta con una amplia trayectoria como servidora pública. Inició su carrera profesional en la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajó en Bancomex casi cerca de 10 años y en esos 10 años estuvo 6 años en Holanda y Bélgica como consejera comercial. Dado su perfil de promoción internacional, en mayo de 2008, Graciela se incorpora al Fondo Mixto de Promoción Turística del Estado de Guerrero, en Cefotur. Y en el sector privado, Graciela se desempeña en el periodo de 2015-2018 como directora general para México de la Agencia Norteamericana de Relaciones Públicas, Mercury Public Affairs. En noviembre de 2018, es ahí donde yo tengo la gran dicha de conocerla, nos la proponen para que sea la secretaria general de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y los 500 diputados votamos a favor y no nos equivocamos. Tan es así que en esta legislatura, en esta 65 legislatura, de nueva cuenta, Graciela Báez fue propuesta para ser secretaria general de las y los diputados del Congreso de la Unión, con enorme responsabilidad, administrar, ejercer millones y millones de pesos en la Secretaría General, tener la responsabilidad de servicios parlamentarios de las 3 direcciones más importantes de investigación de la Cámara, no es nada sencillo. Así que bienvenida también, mi querida amiga maestra, y pues Chiapas te recibe con los brazos abiertos. A continuación, cedemos la palabra a la maestra Graciela Báez Ricardo, secretaria general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para dar inicio con la presentación del libro Cómo ser un asesor legislativo. Muchas gracias. Pues primero que nada, déjenme decirles que estoy feliz, encantada de tener un pretexto para venir a Chiapas. Yo sé que no se necesitan, pero pues bueno, aquí hubo uno, gracias a los buenos oficios del diputado, de mi querido amigo, el diputado Raúl Bonifaz. Muchas gracias a las personas que me acompañan, señor rector, gracias por sus palabras. Diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Yamil Melgar, muchas gracias también por acompañarme. Muchas gracias a todos los que están aquí. Y pues bueno, la verdad es que el rector lo ha presentado muy bien, ¿no? ¿Por qué hay que leer este libro? A lo mejor ustedes dirán, pues yo no quiero ser ni diputado ni asesor, ¿no? ¿Por qué tendría que leer este libro? Pues yo les diría que este libro, y la verdad es que ahorita estamos trabajando como en una versión, digamos, un poquito como más light, a lo mejor descafeinada, pero luego eso es lo que más fácil se lee para la ciudadanía en general. Y este libro también está dirigido a la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque es importante saber, conocer cómo funciona la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque allí están las personas que nos representan y los que en efecto van a hacer las leyes. ¿Qué son las leyes? No son más que las reglas del juego, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta que este libro era necesario. ¿Por qué? Pues porque hicimos una encuesta y en esa encuesta sale que 85% de los mexicanos no saben qué diputado o diputada los representa, ¿no? Y 60% de los mexicanos no saben para qué hace la Cámara de Diputados. Entonces, pues ahí podemos notar de alguna forma
pues como incluso un sistema democrático que no será perfecto ni el mejor, pero es lo menos peor que tenemos, ¿no? Hay quien así lo describe, el sistema democrático. Podemos ver cómo este sistema se puede desgastar por desconocimiento de la gente, ¿no? Porque al final del día, ¿qué es lo que nos queda en los medios de comunicación? En los medios de comunicación solo se queda la discusión que hubo en el Pleno, y de preferencia si hubo, como dice un buen amigo, box parlamentario, ¿verdad? Si hubo box, si hubo pleito, grito, entonces es esa nota la que se queda el ciudadano de a pie. Entonces nos dimos cuenta que hay varias cosas que hacer para dar a conocer el trabajo de una manera institucional, ¿no? Porque como bien comentó el diputado Raúl Bonifaz, mi posición se vota en el Pleno de la Cámara de Diputados, es la única posición, tengo el privilegio de encabezar a los funcionarios públicos de la Cámara, este privilegio pasa precisamente por no militar en ningún partido político, por no haber tenido ningún cargo de elección popular en los últimos 5 años previos al día de la votación, y pues bueno, cumplía con esos requisitos y pues con tener conocimiento de la administración pública, como vieron en lo que expuso el diputado Raúl Bonifaz, pues llevo muchos años trabajando en la administración pública, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que puedo ser votada en la Cámara como secretaria general. Y eso significa también que mi trato, y no nada más mi trato, sino el de toda la estructura de funcionarios públicos que encabezo, debe de ser objetivo, imparcial y técnicamente impecable, ¿no? Es decir, a todas las fuerzas políticas hay que tratarlas exactamente igual, ¿no? Y, bueno, desde luego, pues todos tenemos nuestro corazón en algún lado, ¿no? El mío claramente está del lado izquierdo, pero pues todos los funcionarios públicos que estamos en la Cámara de Diputados, no importa de qué lado estamos, de cuál es nuestra posición política, lo importante es el trato que le damos a los diputados, y no solamente el trato, sino también cómo fortalecemos la institución que tenemos a nuestro cargo, que es la Cámara de Diputados, cómo la fortalecemos de cara al futuro, de cara a un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿no? Y eso pasa por tener funcionarios públicos mejor preparados, por tener asesores legislativos mejor preparados. Y nos dimos cuenta que no había un libro como este. Además llegó a mis manos un libro que se llama How to be a Parliamentary Researcher, que lo hizo un miembro del Parlamento británico, y cuando vi ese libro dije, tenemos que hacer lo mismo, nada más que la versión del Congreso de México. Y pues la verdad es que se me da a escribir porque escribo una vez a la semana en el periódico de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Mercurio. Yo soy de Ciudad Victoria, mi familia es de allá, y eso es lo que se me da a escribir. Por la verdad, el libro lo escribió en mi equipo, ¿no? Un equipo de personas que trabajan ahí en la Secretaría General, que están como asesores míos, pero también de funcionarios públicos de la Cámara, que tienen diferentes funciones, que están a cargo de temas de proceso legislativo, ¿no? Y de comunicación social, etcétera. Bueno, comunicación social no depende directamente de la Secretaría General, pero bueno, todas estas personas, entre todas estas personas escribieron el libro. Yo solamente escribí la presentación del libro, pero sí, te agradezco mucho. Fíjate que sí es difícil escribir, pero cada semana me hago el propósito y escribo mi artículo, un artículo breve, sencillo, sobre diferentes temas. Bueno, volviendo al tema del libro, yo, ¿por qué les sugiero que le den una ojeada, que lo lean, que lo repasen? Porque, ¿qué necesita conocer un asesor legislativo? Pues prácticamente de todo. Tienen que ser todólogos, no tienen que tener idea de historia, no nada más idea, tienen que tener cierto conocimiento de historia universal, de historia de México, ¿no? De cómo escribir un discurso, de oratoria, aunque ellos no vayan a ser los oradores, pero están al final del día asesorando a una persona que sí va a hacer uso de la tribuna, ¿no? Desde luego de comunicación social, de redes sociales, de cómo manejar las redes sociales, ¿no? Y pues bueno, tener muy claro la diferencia entre la técnica y la política, ¿no? Obviamente la política pues es alabada, las salinas se la va a dar el grupo parlamentario o el propio diputado, ¿no? Y la técnica, por eso es importante ser una persona pues por lo menos con un grado de licenciatura, o estar a punto de obtenerlo, ¿no? Y continuar estudiando, ¿no? El estudio no se acaba nunca, hay que continuar siempre estudiando y leyendo. Entonces, pues bueno, la verdad es que más que describir el libro, yo les invito a que le den una ojeada, y mejor aprovecho este momento para también decirles otras cosas que hemos trabajado en la Cámara de Diputados desde que llegamos, pues desde la legislatura anterior, ¿no? Que gracias a la que fui votada en diciembre de 2018 que llegué,
llegué, pues además de haber hecho este libro, fíjese que también nos dimos cuenta que el portal oficial de la Cámara de Diputados, que es un instrumento de trabajo, es decir, es ahí donde consultamos todos los días, ¿no? Cómo están conformadas las comisiones, qué diputados y diputadas están en la Junta de Coordinación Política, en la mesa directiva, qué salió publicado en la Gaceta Parlamentaria. En fin, es un instrumento de trabajo, ¿no? Estamos continuamente entrando al portal de la Cámara de Diputados. Y pues bueno, aquel portal cuando yo llegué era una cosa, ya era un collage ahí, era un laberinto muy difícil de entrar es decir, estaba complicado. Claro, porque tenía 16 años que no se había tocado el diseño, ¿no? Por un lado. Y por otro, ese portal veía hacia adentro, como les digo, es un instrumento de trabajo, pero no le hablaba a la ciudadanía. Sí, desde luego, si te ponías allá a buscar medio y tenías mucha paciencia, podías llegar a encontrar algún documento o algo que ya se había escrito con anterioridad referente a para qué sirve la Cámara de Diputados, cuál es el trabajo de un diputado, ¿no? Digamos, más algo que le hable directamente a la ciudadanía en un lenguaje sencillo, ameno, claro, ¿no? Porque luego, cuando estamos como en ciertas posiciones, como que se nos olvida que la gente, ¿cómo habla la gente, no? Como que siempre somos como más formales, ¿no? Lo cual está bien, porque hay que ser respetuoso de la posición y de la institución, ¿no? Pero pues la gente de a pie necesita ciertas explicaciones de maneras más sencillas, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue rediseñar el portal para que fuera como más amigable el diseño para los mismos funcionarios, pero además incluimos una pestañita que se llama Portal Ciudadano, y en ese Portal Ciudadano le explicamos a la gente precisamente la Cámara de Diputados, cómo está conformada, ¿no? También ahí ponemos la historia del recinto de San Lázaro, que es un recinto diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que es el mismo que hizo el Museo Nacional de Antropología e Historia, la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, ¿no? Y también ahí en el Portal Ciudadano también pueden encontrar referencias del Espacio Cultural San Lázaro, que también lo creamos cuando llegamos en 2018. Y el Espacio Cultural San Lázaro lo que hace es tomar como referente al Congreso de Washington, de la ciudad de Washington. ¿Por qué? Pues porque en esa ciudad, ese Congreso es un referente donde hay muchas actividades culturales, ¿no? Entonces los ciudadanos tienen de la capital norteamericana, tienen al Congreso como un referente de cultura. Entonces es una manera de acercarnos a la ciudadanía de una manera institucional, pero más amena y con temas que siempre van a estar vinculados con la política, porque ¿qué es la política? La política es la alta cultura, ¿no? Entonces creamos este espacio, es un espacio virtual en el sentido de que ustedes pueden a través del Portal Ciudadano en diputados.gov.mx, ahí están todas nuestras redes sociales y todos los eventos que organizamos, foros, conferencias, seminarios de historia, de filosofía, de literatura, de artes, son completamente gratuitos y además estamos en convenio con el Colegio de México, con el Colegio Nacional, con la Academia Mexicana de la Historia, es decir, con grandes instituciones que, pues bueno, sus académicos, sus expertos son los que dan estos tipos de foros, conferencias, seminarios. Entonces yo los invito a consultar el Portal Ciudadano, a participar en las actividades que organiza el Espacio Cultural San Lázaro, que son completamente gratuitas y prácticamente todas son virtuales, y pues eso, a estar más cercano a la Cámara de Diputados para exigirle a los diputados y para que ellos a su vez puedan hacer también mejor su trabajo con mayor sensibilidad y además también de cara, como ya decía yo, de cara al Poder Ejecutivo, porque también una facultad que a veces se suele olvidar es la de control del Ejecutivo, es decir, cómo se ejercieron los gastos, de qué manera se ejercieron, ¿no? Esa es una de las facultades que tienen los diputados que me parece que es muy importante, además de hacer leyes, desde luego, y pues bueno, hay que estar eso, pendiente de qué están haciendo los diputados, porque en ese sentido es que vamos a tener pues un país y un mejor nivel de debate. Así que pues muchas gracias y pues espero que les guste. Muchas gracias por la invitación y pues como les dije, me quedo el fin de semana porque estoy encantada de estar acá en su tierra, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, maestra Graciela Báez Ricardes. Procedemos a la ronda de participaciones. Si alguna persona del público gusta hacer uso de la palabra con algún cuestionamiento acerca del libro, adelante. Perdón, que abuse que abuse el micrófono. Está bien, me da miedo. Una disculpa por adelantarme. Qué modestia de Graciela, y lo digo con todo respeto. A ver, Graciela, no, pero además hay una responsabilidad
en la Secretaría General, que es fundamental, es prioritaria, servicios parlamentarios. Las 3 direcciones que prácticamente son las que nos ilustran a quienes somos o fuimos en su momento legisladores, y a todo el equipo de asesores legislativos, y además la dirección jurídica tengo, que es responsabilidad, la Contraloría. O sea, es un trabajo de verdad sensacional. Yo sí pediría que comentes, porque servicios parlamentarios pues, es el corazón de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Así es. Perdón, pero me parece muy importante. Sí, no, claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, en efecto, como comenta el diputado Raúl Bonifaz, de la Secretaría General dependen 2 secretarías, ¿no? Está la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, que como ustedes pueden imaginar, tiene a su cargo lo que cualquier dependencia o empresa puede tener, ¿no? Recursos materiales, recursos humanos, finanzas, presupuesto, bueno. Y luego está la Secretaría de Servicios Parlamentarios, ¿no? Entonces, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de ahí depende y está precisamente el corazón de la Cámara de Diputados, porque les voy a comentar una imagen para que cada vez que lo vean en la televisión, como que venga a su mente lo que les voy a decir. Cada vez que ustedes ven de frente a la mesa directiva, en este momento presidida por el diputado Santiago Krill, ¿no? Las personas que están paradas atrás del diputado Krill y de las diputadas vicepresidentas no son asesores de los diputados, son funcionarios públicos de la Cámara de Diputados. Precisamente esas personas que están paradas atrás de esos diputados, que están sentados en la mesa directiva, es el secretario de Servicios Parlamentarios, el licenciado Hugo Rosas, y están también 2 de sus directores generales, siempre hay el de proceso legislativo y el de apoyo parlamentario. Esos 2 directores generales están ahí con su equipo. ¿Por qué? Pues porque están revisando y dándole a los diputados todo el apoyo para que la sesión se lleve a cabo de acuerdo a como lo marca el reglamento de la Cámara de Diputados, porque donde no se lleve a cabo de esa manera, pues ¿qué es lo que va a pasar? Van a impugnar lo que se haya votado y entonces va a llegar a la Corte y la Corte lo va a tirar. Luego es verdad que la Corte ha tirado cosas que respetan respetan el proceso legislativo, pero la Corte de repente se mete en temas políticos y decide tirar algunas cosas, ¿no? Pero esa es otra discusión. Lo que sí es verdad, para que cuando ustedes vean esa imagen, acuérdense, esas personas que están ahí son funcionarios públicos de la Cámara de Diputados y algunos de ellos forman parte del servicio de carrera. Ese es otro tema que es muy importante, que ahorita voy a entrar. Y bueno, están estos directores generales, está el director general de Gaceta Parlamentaria, él normalmente no está en el pleno, no está en su oficina, que él se encarga precisamente, a él le llega toda la información para armar y publicar la Gaceta Parlamentaria. Ya no se imprime, ya es digital, obviamente, y pues bueno, además de estos funcionarios públicos que se encargan del proceso legislativo propiamente, también brindan apoyo cuando son las reuniones de las comisiones legislativas, ¿no? Están los centros de estudio. En la Cámara tenemos 5 centros de estudio: el de Finanzas Públicas, el de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el de Desarrollo Rural Sustentable para la Soberanía Alimentaria, para el logro de la igualdad de género, y el de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Son 5 centros. En estos centros de estudio es precisamente donde, debido a la decisión que en su momento los diputados de la 64 legislatura y ahora la presente legislatura han ratificado el interés por ir fortaleciendo la institución y fortaleciendo la parte técnica del staff técnico de diputados, fue que introducimos el servicio de carrera. El servicio de carrera ya se había creado en la Ley Orgánica del Congreso desde el año 99. Se hizo un primer concurso, pero se dejó en el olvido. Y el servicio de carrera, déjenme decirles que no es solamente someter a concurso unas plazas. Un servicio de carrera, en realidad lo que va a hacer, desde luego, someter a concurso para que los mejores perfiles lleguen a ocupar esas plazas, sobre todo si son investigadores parlamentarios, que sean, desde luego, obviamente, personas que hayan terminado una licenciatura, que tengan incluso grado de maestría o de doctorado, ¿no? Cuando nosotros llegamos, déjenme decirles que esos centros de estudio no estaban ocupados por personas con perfil de investigadores parlamentarios. La mayoría no tenían siquiera licenciatura. Bueno, todas esas personas las liquidamos, se fueron, concursamos las plazas, han participado en estos concursos más de 1,500 personas y ahora hay 100 personas del servicio de carrera que están en estos centros de estudio. Todavía nos falta mucho por avanzar en el servicio de carrera. En el reglamento, dice en la ley orgánica, dice que las comisiones, el secretario técnico y
los asesores de las comisiones deben de formar parte del servicio de carrera. Todavía no llegamos a ese punto. Si hay acuerdo, los diputados quieren que así sea, pero bueno, ya saben, a veces pues hay cosas ahí que detienen el avance, pero estamos empujando el tema y confiamos en que en los próximos meses pueda salir ese acuerdo para someter a concurso. Entonces, bueno, están estos centros de estudio. ¿Para qué sirven estos centros de estudio? Como bien lo comentaba el rector, que un diputado lo sepa todo es imposible. Un diputado, una persona, lo que sea, no, es imposible que conozca a profundidad todos los temas que se legislan en la Cámara de Diputados. ¿Y qué temas se legislan? Pues la verdad es que todas las materias, ¿no? Es imposible. Entonces, por eso es que se necesita apoyo técnico especializado y es ese el que está en los centros de estudio. Desde luego, no basta, hay algunos temas para los que es necesario contratar asesores externos, ¿no? Pero bueno, esa ya es decisión, desde luego, de los diputados. Pero de ahí, de entrada, tienen alguien a quien recurrir para, pues, hacer una pregunta que le va a ser respondida en el menor tiempo posible, ¿no? Y a eso se dedican estos centros de estudio, como bien dice el diputado, ese es el corazón de la Cámara de Diputados, y en la medida que fortalezcamos esa instancia, es decir, el staff técnico, es que se va a ir fortaleciendo, se va a mejorar la calidad del debate y se va a fortalecer el poder legislativo de cara a los otros dos poderes. ¿Por qué? Pues porque un equilibrio de poderes es lo más sano para la salud de la República. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Romeo Moscoso Loranca. Maestra, bienvenida a Chiapas. Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. Un poema de Enoc Ancino Casaonta. Estimado amigo diputado Raúl Bonifaz, muchas gracias por invitarme. Doctor Carlos Natarén, amigo, diputado Yamil, muy buenas tardes a todas y a todos. Excelente documento. Creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes y para quienes nos interesa el trabajo político. Y estamos también, pues, atentos a lo que hace la Cámara de Diputados, tanto la federal como las locales. Me tocó a mí, pero un tiempecito muy corto, porque era yo diputado suplente, pero estuve en el Honorable Congreso del Estado. Ahí aparezco amigo ahí en la historia. Pero fundamentalmente yo he tenido en mi vida pública, en mi vida política, muchos amigos y amigas legisladores federales y diputados y senadores. Uno de ellos, un entregable maestro que tuve, padre de aquí del diputado, don Antonio Melgar Aranda, también mi amigo don Carlos Natarén Córdoba, por supuesto. Y bueno, Chiapas se ha destacado por tener extraordinarios legisladores federales, muy buenos tribunos. El primer secretario de la Gran Comisión del Congreso de la Unión, cuando es la 51ª legislatura y se abre la reforma política con la representación proporcional, un chiapaneco es el secretario de la Gran Comisión y el primer presidente del colegio electoral. Me refiero a don Juan Sabines Gutiérrez. Y así sucesivamente la historia de los legisladores y de las legisladoras chiapanecos es muy bueno. Por eso este libro, maestra Graciela, es un documento importantísimo. Y yo creo que sería fundamental que se echara un recorrido por nuestra histórica Facultad de Derecho, de acá de la Universidad de Chiapas, una de las primeras de Latinoamérica, con un gran historial y con abogados egresados de esa máxima casa de estudios, buenísima. La UNACH es un referente en la sociedad de Chiapas. Me encantó hoy temprano que tengo una comunicación extraordinaria con mi amigo, maestro también de muchas tareas políticas, Raúl Bonifaz, y le digo, ¿cómo anda tu agenda, diputado? Y me me metí rápidamente y vi la calidad de currículum, de experiencia en
en qué momento de su juventud incursiona a las grandes ligas. O sea, el documento que lee Raúl, maestra, enhorabuena. Queremos que siga viniendo a Chiapas, que venga a su universidad. Yo tengo 2 hijos, una abogada y un comunicólogo, muy buenos mis hijos. Le voy a decir a mi hija que lea el documento, que lea el libro. Y le voy a pedir a Raúl ahí su comunicación para estar en contacto. Y estoy a sus órdenes en Chiapas. Romeo Moscoso Guaranca, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Con su permiso, honorable presidio, y bienvenida maestra Graciela Báez Ricardes. Saludo también a mis amigos de aquí que ocupamos estas sillas, y todos reciban un caluroso mensaje de salutación del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas. He leído el libro, maestra. Es un libro excelente, sencillo, certero, que obliga principalmente a la lectura y que además dice cuál es la función de la Cámara de Diputados, que es lo principal. Y eso es tanto para los legisladores como para la sociedad. Es un libro que la sociedad también debe leer, con un índice bien estructurado, con una bibliografía actualizada y básica también. Pero mi felicitación y un reconocimiento a los que participaron con usted en la elaboración del libro. Es un libro en el cual existe trabajo, de conocimiento y experiencia, pero también una cosa muy principal que es el sentido crítico, y eso sobre todo hace al libro ser un libro sobre todo de mayor importancia. No voy a repetir las funciones del asesor, pero voy a decir las principales. Desde el punto de vista del asesor legislativo, es una persona indispensable en la vida de la Cámara de Diputados. Es una persona que debe estar preparada, culta desde el punto de vista de varias especialidades, no únicamente, como mencionó usted, derecho, ciencias políticas o administración pública. Debe ser también psicólogo, y le voy a decir por qué. ¿Sí? Debe ser psicólogo también. Debe ser una persona que tenga el conocimiento diario de toda la información, es decir, no únicamente periodística, sino de las redes y también, lógicamente, es decir, de lo que dan los periódicos oficiales. Tiene que estar preparada en algo que a veces se aparta uno, que es sobre todo tener un manejo de un modelo virtual, pero que sea interactivo. Si no tenemos un modelo virtual interactivo, estamos fuera de la globalización y no vamos a entender la función de un asesor legislativo. Persona indispensable. Y con lo que hace, creo yo que merece otra posición. Es una persona que presenta proyectos en forma individual, y un proyecto, maestro, que ha hecho un proyecto, es decir, hay un proceso de planeación, de integración, de análisis y sobre todo que sea fácilmente evaluable. Y al final de cuentas, tanto el Congreso, la Cámara, todas las instituciones deben dar una respuesta positiva a la sociedad. Todas las instituciones se forman por la sociedad, todos tenemos que hacer bienestar a la sociedad, y eso no hemos entendido. No hemos entendido que vivimos por la sociedad y debemos responder a la misma. El asesor, entendamos que
Aparte del proyecto, por eso decía yo que tiene que tener algo de psicología, es decir, entiende el pensamiento del diputado, que a veces es muy difícil, lo que piensa el asesor y lo que piensa el político, ¿sí? El que piensa el diputado. Por lo tanto, ahí creo yo que esa persona debe tener, es decir, cierta prudencia para lo mismo. Y sobre todo debe ser un gran comunicador, tener comunicación en toda la Cámara de Diputados, no únicamente con los diputados, no con los comités o con los diferentes asesores. Y concluyo, maestra, que con todo lo que hace y representa el asesor legislativo, se debe capacitar en forma constante y permanente, así como los diputados. Acuérdese usted que el diputado entra por una elección popular, pero que el asesor ingresa sobre todo por una convocatoria, por un curso y una capacitación, y además la mayoría, y además, es decir, sobre todo, es decir, hay de jueces terceras personas, que creo yo que se le debe elevar el rango como en otros países, que no es asesor, sino es un investigador parlamentario. El asesor y el diputado deben saber investigación, deben saber metodología de la investigación, porque si no, no se entiende el proyecto. Y esto, maestra, sobre todo, obliga a todos a capacitarse, y a nosotros, a la sociedad, entender qué es la Cámara y que sirve para legislar, entender qué es el asesor, y por eso nos obliga a no estar fuera de esta atmósfera política. Muchas gracias. Para finalizar ese significativo, ¿perdón? Quisiera hacer un comentario muy breve. Adelante. ¿Tiempo? Voy a ser breve. Bueno, muchas gracias, mucho gusto, bienvenida a Chiapas. Te quiero decir que me da mucho gusto y quiero hacer una participación muy breve. No quería pasar por alto, te reconozco tu nombramiento, la representación que para todas las mujeres eso representa, para nosotros es muy importante, porque al final de cuentas visibilizarnos en esos altos cargos de responsabilidad es lo que hace aspiracional a muchas nuevas generaciones para lograr obtener los que antes eso no sucedía. Viví de cerca la 59 legislatura del Congreso del Estado. Trabajé inmersa en las 60, 61 y 62 como directora de estudios legislativos. Aquí grandes compañeros de trabajo que estuvieron con nosotros. Conozco los laberintos del Congreso local, pero tuve la oportunidad de conocer también muy de cerca en la 63 legislatura federal como secretaria técnica de la Comisión de Protección Civil, los laberintos del Congreso de la Unión. Y es un proceso, créeme, impresionante trabajar con tantas y tan disímiles formas de pensar, que bueno, al final de cuentas hay que ser muy astutos, hay que ser habilidosos, hay que lograr el objetivo, y creo que eso se puede a través de un ejercicio como el que tú hiciste. Te felicito porque además le diste voz a muchas y muchos compañeros que a veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que vivimos, que estuvimos ahí, que yo les veo correr en la Cámara para poder entrar, para poder salir, que si está el decreto, que si fallamos, todas esas cosas que hoy, al darles tu voz a ellos a través de este libro, estás haciendo una gran justicia, porque hay gente de décadas allá adentro que quisiera decir tantas cosas que difícilmente puede a veces. Entonces, doble reconocimiento, tendría que ser la sensibilidad de una mujer para ello. Te felicito, la verdad, y pedirte un favor. Esto sería fabuloso si pudiéramos tener algún ejercicio para tallerear con las personas que lo hacen. Leer el libro por sí solo nos dará una propia, ¿verdad?, experiencia, pero tener tal vez algún mecanismo que permitiera que fuera un taller sólido para lograr esos procesos, yo creo que ayudarían mucho a la mayoría de las partes que trabajan en los congresos de los estados y en el Congreso de la Unión. Enhorabuena y muchas felicidades, Gaby. Tendrás que ir a San Cristóbal a ver la universidad, la Facultad de Derecho. Agradecemos cada una de sus valiosas participaciones. Y para finalizar este significativo evento, nos hace el honor de clausurar el diputado Yamil Melgar Bravo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Muchas gracias. Ya no me dejaron nada, la verdad.
la verdad hablaron todos, se expresaron muy bien. Pues antes que nada darte la bienvenida, maestra, decirle, la verdad es que es un honor para nosotros tenerte aquí presente, como bien dijo nuestro amigo Romeo y todos los que investigamos tu currículum, la verdad es que se nota la gran experiencia que traes. Y creo que al final del día, independientemente del grado curricular que tú puedas tener, creo que al final del día lo más importante, como bien lo dijo mi amiga Claudia, es la sensibilidad que tú puedas desarrollar como ser humano, porque tú puedes estar extremadamente preparado, puedes tener varios doctorados y sumamente acreditado y reconocido, pero si tú no tienes una sensibilidad y no tienes un sentido pues, humanitario en cuanto a la sensibilidad de poder identificar las debilidades y las fortalezas de las distintas áreas, sobre todo más aún en los congresos, en el Congreso de la Unión, que ahí tienes 500, y ya me imagino la tarea que debes de tener. Yo te lo digo que si con 40 no me dejan dormir, ¿verdad? No me dejará mentir aquí nuestro compañero amigo, además es compañero que lo quiero reconocer porque es un gran legislador, muy activo, de forma constante y permanente, muy comprometido con la tarea legislativa. Sin duda alguna, creo que la experiencia que tuvo en la Ciudad de México, pues sin duda fue valiosa para poder aquí estar en el Congreso del Estado de Chiapas. Tengo la oportunidad de compartir curul a curul y siempre comentamos. Pero para mí sí es bien importante, y yo te digo que sí traigo unas palabras, pero no quiero nada más hacer esta introducción. Iba a darle las gracias a mi amigo el rector, no quiero dejar de mencionarlo, que siempre también es muy activo, muy dinámico, además siempre le reconozco su calidad humana sobre todo, y bueno, ¿qué puedo decir del amigo Raúl? Que además de su trayectoria, pues también tiene un sentido gran humanitario, pero para mí es bien importante decirles que esto ya es el ABC de cualquier aspirante a ser diputado local y cualquier persona que quisiera trabajar en un congreso, no nada más el Congreso de la Unión, sino que el Congreso del Estado. Porque luego a veces todo el mundo piensa que en los congresos estatales, pues ahí van todos los aviadores y van todos los que no sabes a dónde meterlos, ahí todos los terminan metiendo ahí, y la verdad creo que el ser diputado local o federal es una gran responsabilidad, porque no nada más estás representando el distrito local o federal que te toca representar en tu comunidad, sino que además el sentido de que tienes que tener un pleno conocimiento, por lo menos, como bien dijiste, no puedes tener conocimiento profundo de cada uno de los temas, no hay forma, no te alcanza la vida ni el tiempo para ser todólogo, pero sí tienes que llegar con una cierta formación, una cierta experiencia y un cierto conocimiento general, y creo que esto va a ayudar a fortalecer mucho a las próximas generaciones que quizás van a estar en los congresos, y más aún que estamos viviendo un parteaguas por la nueva reforma que hubo de la edad, que ahora ya a partir de los 18 años ya todos los jóvenes egresados de las preparatorias en el 24 van a poder figurar a una diputación federal. Nosotros ya estamos en el proceso de la armonización, porque como ustedes bien saben, nos dan ahí una fecha límite, deadline, como le dicen, para poder armonizar en todo el país, y sin duda Chiapas no va a ser la excepción, y vamos a armonizar el mismo tema de la edad en esta reforma que seguramente la pasaremos en corto. Pero sí, para mí es bien importante reconocerte, felicitarte, qué bueno que alguien con esa sensibilidad, más allá de la preparación que sin duda no se cuestiona, pero que tengas esa sensibilidad de ser muy certera con este libro. Nos va a ayudar mucho, no nada más por los que pretenden en el 24 participar, sino que también porque ya hay reelección. Entonces también es un papel bien importante, porque hay países, tenemos muchos países donde los diputados se vuelven profesionales, y se vuelven tan profesionales que entre ellos mismos empiezan a generar estrategias para poder socializar las leyes antes de aprobar las leyes en los distintos sectores, y que a veces pues nuestro país tardó mucho en generar la reelección por la historia de este país que sabemos todos, pero al final del día la reelección va a dar la pauta para que los legisladores que de verdad hagan una actividad de representación constante y permanente, y que no pierdan la vinculación con su origen de distrito, pero que al mismo tiempo hagan una tarea rescatable en el Congreso, pues sin duda alguna no dudo que tendrán el voto seguro para volver a reelegirse, no con la finalidad de estar guardando el curul, sino con la finalidad de que por eso precisamente se vuelven expertos, y ahí sí es una tarea titánica el poder lograr tener diputados y diputadas que ya lleguen
lleguen con un conocimiento general y que se vuelvan expertos en los temas, porque al volverse expertos generarán leyes más especializadas, con mayor contexto y bueno, hoy en día tenemos muchísimos temas. Pero sí te quiero felicitar y la verdad es que yo sé que todos andan corriendo de tiempos, yo quise ser más breve, pero bueno, sí, no te quiero quitar más el tiempo, más que darte las gracias por estar aquí. A mí me encantaría, yo creo que la propuesta de nuestra amiga Claudia hay que tomarla en cuenta, o sea, a través de aquí nuestro amigo el diputado Bonifaz, quizá nos encantaría tenerte en el Congreso del Estado, que nos pudieras dar un taller. Yo creo que este es el ABC, pero no hay mejor que tú nos puedas explicar a todos mis compañeras y compañeros diputados, somos 40, 25 mujeres, ahí sí no hay, nos traen ahí un poco medio, no tenemos mucho cómo defendernos, pero bueno, ha sido una gran experiencia. Aquí tengo otra compañera diputada, Petrona, ¿no?, de origen indígena. Son 7 diputados que tenemos históricamente en el Congreso del Estado de Chiapas, quiero decirte eso. Nunca antes habíamos tenido tanta representatividad, que es justa, que es parte de la justicia social. Chiapas tiene más de 12 lenguas indígenas, de acuerdo con el artículo 7 constitucional, y la verdad es que tenemos una gran representación indígena hoy en el Estado de Chiapas, muy justa, muy merecida. Son casi 2,5 millones de habitantes de origen indígena en Chiapas, que son nuestros pueblos y comunidades de nuestro origen, y que hoy me da mucho gusto que esté la diputada Petrona, que además quiero decirte que además de ser la presidenta de la comisión de la medalla Rosario Castellanos, ella fue galardonada con la medalla Rosario Castellanos hace 3 años, ¿verdad, mi querida amiga diputada? Entonces, pues decirles y concluir que ojalá pudiéramos llevar a cabo el taller en el Congreso del Estado. Así que te felicito, ya no voy a decir mis palabras, luego que ya hablé de más, pero muchas felicidades por estar acá. Felicito al diputado Bonifaz por haber tenido la iniciativa de invitarte, y también pues a nuestro amigo rector, que siempre hizo y siempre genera las convocatorias necesarias para que todos los que estamos aquí nos vamos muy contentos y muy satisfechos de haberte conocido, y nos vamos con la tarea de leerlo otras 2 veces. Gracias. A nombre del Congreso del Estado, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y hacemos un agradecimiento especial a la Universidad Autónoma de Chiapas por sus atenciones y hospitalidad.